El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Este capítulo es muy conocido como la galería de la fe, ¿sí? El autor del libro empieza a enumerar personas y acciones de la fe. Y de acuerdo a este pasaje, la fe es más allá de creer, bueno, que tengo una necesidad y creo que Dios puede obrar y finalmente recibo ese milagro. Cuando yo me convertí pensaba que la fe era eso, ¿no? Creer en el milagro y recibirlo. Y bueno, yo tenía necesidades y era como que me enfocaba mucho en esto, ¿no? En la iglesia y en el tiempo en que yo me convertí, Dios hacía muchos milagros, entonces claro, todo tenía que ver con eso. Pero cuando yo me puse a leer la palabra del Señor, me di cuenta que la fe tiene que ver con una vida, no solamente con un momento para recibir algo. Tiene que ver con la palabra del Señor, lo que el Señor pone en nuestro corazón y en vivir esa palabra, ¿sí? La fe de las personas que se enumeran acá, vamos a leer algunas nada más, le llevó toda una vida vivir por fe. Hay gente que tiene fe para determinadas cosas, ¿no? Claro, vienen de un pensamiento religioso donde la fe está encuadrada en adorar una imagen, en guardar determinado día, el día del patrono, el día del santo. Entonces, claro, no es una vida apoyada en la fe, es un momento, es un instante. Y bueno, hay muchas personas también que llegan a la iglesia evangélica siendo religiosas, entonces la fe es el día domingo, ¿no? El domingo es el día que yo pongo en ejercicio mi fe, pero de lunes a sábado yo vivo de otra manera, ¿sí? No digo pecando, pero sí apoyándome en mi fuerza, en mi sabiduría, en mis pensamientos, en la experiencia, en la vida, en todas las cosas que tienen que ver con la persona, con el individuo, pero no en fe, no en creer que el Señor es el Señor de mi vida, de mi día, de cada momento, de cada decisión, que yo le consulto a Dios las decisiones a tomar, porque yo vivo creyendo que Dios ahora es no el Dios sentado en el trono, sino es mi amigo cercano, el que está al lado mío. Yo estoy viviendo una vida de fe, una vida de fe. Fíjese lo que dice acá, ¿no? Porque casi ilógico, casi podemos decir que una locura lo que ellos hicieron, pero había una fe en su corazón que los movilizaba a actuar de esta manera, ¿sí? Versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, situaciones que no habían sido creadas, nunca había llovido hasta que vino el diluvio, ¿sí? Acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe se lo describe como fe, creerle a la palabra del Señor y construir un arca. Nosotros creemos a la palabra del Señor y construimos una vida, construimos una familia en esa relación con el Señor, para alcanzar los propósitos de Dios con nuestras vidas, ¿sí? Nosotros somos lo que construimos, no es que simplemente me quedo y tengo fe y creo que Dios existe. Eso no es fe. La fe es construir. La fe es hacer. La fe es mover todo lo que tiene que ver con mi vida y dirigirlo hacia la voluntad del Señor. Por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿sí? Los justificados por la fe es aquellos que creen sin ver, que le creen a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, acá vemos otra vez la palabra del Señor actuando en el corazón de Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Una persona que le cree de esta manera a Dios, que Dios le dice, mirá, te voy a dar en herencia una tierra, salí de tu casa. Y el tipo sale con su familia, sale creyendo al Señor, que Dios le iba a dar algo bueno y no tiene idea dónde va a ir. No sabe, no tiene seguridad de nada, pero tenía una fe en su corazón que lo movilizaba a ir a ese lugar. Vemos aquí que la fe no es simplemente algo emocional, algo entre comillas espiritual. Tiene que ver con la construcción de nuestra vida, apoyándonos en la fe. La fe es el motor que nos lleva hacia adelante. No es la ambición económica, no es los sueños que nosotros tenemos de alcanzar cosas, porque queremos que nuestra vida sea de esta manera. No, esta gente no se llevó por sus sueños, esta gente se llevó por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó sus sueños. Porque Dios le dijo, mirá, yo te voy a dar una tierra. Y me imagino que Abraham se imaginó cuántas cosas con referencia a esa tierra. Y a partir de la palabra de Dios, es que él tuvo sueños. Y él fue ambicioso. Pero su ambición partió desde la palabra de Dios, no del corazón del hombre, del deseo del hombre, sino que él lo que deseaba era la voluntad de Dios para su vida, porque sabía que si Dios le había prometido algo, eso iba a ser bueno, buenísimo para él. Qué interesante, ¿no? Porque esto que ellos vivieron lo podemos aplicar con tanta facilidad al día de hoy. A pesar de que vivimos en un mundo plagado de gente, hay millones de personas comparado con los tiempos de Abraham y de Noé, donde eran muy poca gente comparado con el día de hoy, ¿sí? Sin embargo, todavía podemos poner nuestra vida en la fe, todavía podemos creerle al Señor y su palabra y construir nuestra vida alrededor de aquello que el Señor nos dio, que el Señor nos dijo, que el Señor nos guía. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dios a los que son sus hijos los guía. Y sus hijos son aquellos que caminan con el Señor, ¿no? Que están ahí en su relación. La Biblia dice que aquel que cree en Jesucristo fue hecho hijo de Dios. Pero hay muchos hijos que no les interesa nada la voluntad del Señor y Dios es respetuoso. Si vos no te interesa, no te voy a decir cuál es mi voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque también Dios respeta nuestro libre albedrío. Está en nosotros buscar a Dios, está en nosotros abrir nuestro corazón al Señor para que el Señor nos guíe y nosotros allí poner nuestra vida en esto que el Señor está queriendo hacer, ¿sí? Muchas veces el Señor nos va a guiar a cosas que realmente más que construir es para romper, ¿no? Creo que lo he contado en una meditación. Nosotros alquilamos, al día de hoy alquilamos, bueno, toda la vida alquilamos, y yo tenía que renovar un contrato de alquiler de una casa que estaba muy linda, si bien era de alto, era estrenar, así que todo funcionaba en la casa, estaba muy linda. Pero antes de cambiar, antes de renovar el contrato, queríamos cambiar el auto, que estaba muy viejito y muy roto. Y bueno, el Señor me guió a un auto, y cuando yo veo el auto estaba peor que el que yo tenía. Y el Señor me dice, compralo. Y yo digo, ¿cómo voy a comprar esto? Señor, compralo, me decía el Señor. Y me insistía, compralo.
bueno, obedecía al Señor, ¿no? Porque yo no. Cuando una persona cree en el Señor, su vida está apoyada en la fe en ese Dios, de que uno no entiende lo que Dios nos está pidiendo, pero el Señor es sabio más que nosotros. Bueno, como yo pensé, el auto estaba malísimamente mal. Me quedé en el camino desde la casa de la persona que compré el auto hasta mi casa, me quedé porque el auto estaba roto. Entonces yo le fui al Señor y digo, Señor, me mandaste a comprar un auto roto. Yo estaba seguro de que fuiste vos. Y el Señor hizo silencio. Pero bueno, claro, yo con este tema yo tenía que arreglar el auto y me quedé sin plata para renovar el contrato de alquiler. O sea, una cosa iba llevando a la otra y cada vez en vez de estar mejor, estaba peor. Pero orando al Señor, el Señor me dice, tenés que ir a vivir a la iglesia. Construí un departamento allá en la iglesia y viví allí. Y ahí el Señor me habla y me dice, si yo no te hubiera fundido, jamás hubieras ido a vivir a la iglesia. Y esa es mi voluntad, que vos vivas en la iglesia. Y la verdad, mis hermanos, es que desde que nosotros fuimos a vivir a la iglesia cambió un 100%. Fue una bendición para la iglesia, para la congregación, el hecho de que nosotros viviéramos allí. Espiritualmente fue un cambio tremendo. Yo económicamente perdí mucho al principio, pero el Señor después me fue bendiciendo y pudimos cambiar el auto por uno mejor y pudimos salir de las situaciones económicas. La fe es mucho más que creer por un milagro. Está bárbaro que nosotros creamos un milagro cuando lo necesitamos, porque Dios es un Dios de milagro y alentamos a que la gente crea. Pero para recibir un milagro me refiero. Pero la fe es poner toda tu vida en las manos del Señor. Aun cuando parezca que uno está perdiendo, nunca perdemos con el Señor, siempre ganamos. Quizás no al comienzo, pero después el Señor restaura y acomoda todas las cosas. Por eso en este día la meditación tiene que ver en poner nuestra vida en las manos del Señor, creerle a Dios, no por un milagro, sino en todas las cosas, porque allí está el éxito, el resultado y la bendición para nuestras vidas. Dios y Padre, gracias en este día, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor, aquellos que están siendo desafiados en fe, Señor, fortalecelos para que sigan caminando y aunque al principio las cosas no les sucedan o les salgan como ellos esperan, Señor, pero que estén tranquilos, estén serenos, sabiendo que están haciendo tu voluntad y en esa voluntad vendrá la bendición, vendrá la multiplicación, vendrá la prosperidad, vendrán los cambios, vendrá la unción, vendrá la frescura, vendrá la paz, vendrá el gozo, porque Señor, en ti somos más que vencedores. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.